reconocer que el que Dios te puso delante de ti es tu autoridad. No importa la edad, no importa si es hombre o mujer, es tu autoridad. Y vamos a ver qué sucede y hasta dónde nos lleva la amargura cuando no queremos reconocer autoridad. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Contra quién hablaron? Ellos pensaron que habían hablado contra su hermano, pero realmente estaban hablando contra Dios, porque todo aquel que resiste la autoridad resiste a Dios. Ellos pensaban que estaban hablando mal de su hermano, pero realmente estaban hablando mal de Dios. Yo una vez le dije a unas personas que estaban en desobediencia, yo le dije, si ustedes me critican a mí, y si usted critica a Jehová Medina, y no pasa nada, es que soy Jehová Medina. Pero si usted empieza a sentir los juicios de Dios, y el apretón de Dios, y la vara de Dios, es que Dios me puso como su autoridad, aunque usted no se quiera sujetar. Y les he empezado a ir en feria, como decimos en México. Mal tras mal, tras mal, tras mal. Porque no hablaron en contra de Jehová Medina, hablaron en contra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Mire, estaban murmurando de Moisés a causa, diga, de su mujer. Hay personas que dicen, pero la pastora no se entrega igual que el pastor es bien entregado, bien humilde, pero la pastora no. Al hablar mal de la pastora está hablando mal del pastor, y hablar mal del pastor está hablando mal de Dios, porque el pastor y la pastora son uno. Y estaban discutiendo con Moisés, o entre Aarón y María, por su mujer. Y dice, porque él había tomado por mujer a una cusita, a una africana. Y dice Números 12:2, ellos dijeron, María y Aarón, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? No confundamos los dones con la autoridad. Porque recuerde que aún el profeta Balaam, cuando subió sobre su asno, sobre su asna, diga, el asno habló. Pero yo te pregunto, ¿por qué habló el asno? Porque estaba bajo cobertura profética, por eso habló. Hermanos, cuando hay unción profética, aún los burros hablan y las piedras también. Y a veces la piedra piensa que es por ella y el burro piensa que es por él. Es porque están bajo autoridad y bajo la unción. Ha habido gente que estuvo un tiempo en el ministerio y gracias a Dios estamos creciendo, pero tremendamente. Y se dedicaron a poner iglesias. Dijeron, también Dios nos usa, también nosotros predicamos, también nosotros enseñamos. También Dios nos usa en el ministerio de la profecía, en los dones. También tenemos revelación. Y todos ellos que han desfilado por este ministerio, hermanos, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque si profetizaban, era porque había un manto profético. Si predicaban es porque había una unción apostólica o pastoral. Pero cuando uno sale de la cobertura, diga, de la cobertura, se da uno cuenta que no tenía uno nada, sino era porque la unción viene desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Es desde la cabeza que viene la unción hasta el más pequeño. Pero la gente confunde, hermanos, la autoridad con el don. Un don que no está bajo autoridad se convierte en un riesgo, tanto para el que lo tiene como para la gente que es ejercida. Porque los dones, diga, los dones se ejercen bajo autoridad. ¿No acaso Pablo dijo, todos pueden profetizar, pero uno a la vez, y los demás callen? Eso es el orden de Dios. Entonces ellos pensaron que ellos profetizaban y tenían visiones,
porque eran igual que Moisés, no, sino porque estaban debajo de Moisés, es que profetizaban y tenían visiones, no porque fueran igual. Diga, como hermanos en Cristo somos iguales. Pero en el reino de Dios hay autoridades. Y eso es lo que usted tiene que entender. Seremos muy hermanos. En la iglesia yo soy el hermano de todos, pero en el reino de Dios yo soy autoridad. Ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Qué tremendo. Ellos estaban ahí criticando al siervo de Dios, a la familia del siervo, y pensaron que nadie estaba escuchando, porque en esa habitación solo parecía que habían dos, pero en esa habitación realmente habían tres. Ahí estaba Dios oyendo. Ahí estaba Dios escuchando la murmuración, la crítica contra el siervo de Dios y contra la familia del siervo. Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Dios usó la vida de Moisés, escucha bien, o Dios se fijó en Moisés no por los dones. Dios no se fijó en Moisés por los talentos. Dios no se fijó en Moisés por sus capacidades administrativas. Dios no se fijó en Moisés por su estatura, ni por su fuerza, ni por su experiencia. Dios se fijó en Moisés por su corazón. Si Dios ha puesto aquí al siervo, no lo puso porque fuera el más capaz de todos ustedes, ni tampoco lo puso porque fuera el más experimentado de todos ustedes, ni tampoco lo puso porque tuviera más dones que todos ustedes. Dios lo puso porque Dios vio su corazón. Y Dios vio que podía confiar en este siervo como pudo confiar Dios en Moisés. Y eso es algo que no podemos juzgar. Cuando Dios pone a alguien, lo único que nos queda es sujetarnos. Porque al sujetarnos al hombre de Dios, nos estamos sujetando al Dios que puso a ese hombre. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Amén. Y si no puede decir amén, diga ay, porque es bíblico también, el ay de los lamentos. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Jesucristo tenía tanta autoridad en los cielos y en la tierra? ¿Por qué Jesús tenía tanta autoridad? ¿Por qué tenía tanta autoridad Jesús? Le voy a decir por qué. ¿Por qué los demonios se le sujetaban? ¿Por qué la gente le seguía? Porque Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así era Moisés, y así era David, y así es el siervo que Dios ha puesto en este lugar, manso y humilde de corazón. Porque Dios no pone a cualquiera, porque no cualquiera aguanta los palos de la piñata. Aleluya. Solo aquel que Dios puso como siervo. Le hacen una y perdona, le hacen otra, perdona. Le piden prestado y no pagan y perdona. Tal vez pues le cobre la mujer o los hijos, esa es otra historia. Pero perdona. Pero quiero decirle, a nadie se le ve la cara. Diga, a nadie se le ve la cara. Solo a Dios le estamos viendo la cara. Solo a Dios. Y Dios quiere que los siervos sean mansos y humildes de corazón, que aguantemos la carga del ministerio, que podamos aguantar a los débiles en la fe, que podamos aguantar la bofetada, que podamos aguantar la crítica, porque el que hace justicia y el que oye todo es Dios. Números 12 del 7 al 11. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Dios podía confiarle a Moisés cualquier asunto, porque Moisés era fiel más que cualquier otro. De aquellos 3 millones de personas que salieron, no había más fiel en toda la casa de Israel como Moisés.